Entonces Pablo nos está recordando, ustedes ya son libres, así que vivan por el Espíritu, y empieza a contar esta lucha. Pero ¿para qué somos libres también? Somos libres para obedecer a Dios. Otra vez, obedecerle a Dios no nos hace salvos, más bien porque somos salvos le obedecemos. Somos libres para obedecer. Y más que dos maneras de vivir, el Señor nos está mostrando aquí por medio de Pablo que en nosotros, que en el creyente, operan dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa y el espíritu, y que ambas están en constante lucha, se oponen la una con la otra. Y eso es algo que nosotros somos. Tenemos una naturaleza pecaminosa, pero por la obra de Jesús tenemos al Espíritu obrando en nosotros. Y en cualquier momento nosotros vivimos para glorificar a una naturaleza y para desechar a la otra, y viceversa. ¿Cómo estamos? Qué alegría ver caras conocidas, pero qué alegría ver caras nuevas acá en la iglesia y también caras que hace rato no veíamos. Soy muy contento y muy agradecido, y es un acto de la gracia de Dios estar parado aquí frente a ustedes. Me gustaría iniciar. ¿Quién conoce la leyenda de los dos lobos? Nadie por allí levantaron, porque la escuché ahorita. Ah, no. Es que con el Cristian, pensé que era Camilo. Bueno, los dos lobos. Esto es una leyenda de los indios Cherokee, que son unos indios de América, ¿cierto? Y cuenta la leyenda que un niño estaba con su abuelo hablando y el abuelo le estaba diciendo que en nuestro interior, según la creencia de ellos, hay dos lobos. Uno con una cara más agradable y otro con otra cara más furiosa. Un lobo bueno y un lobo malo. Y que esos lobos mantienen en constante pelea dentro de nosotros. Entonces el niño le pregunta: abuelo, entonces ¿quién gana la pelea? Y el abuelo le responde: aquel lobo al que tú alimentes más. Hoy vamos a ver la perspectiva bíblica de esa lucha interior en nosotros. Vamos a verla a través de la santificación, es la doctrina que vamos a estar viendo hoy, y lo vamos a contemplar en Gálatas 5, del 16 al 26, para que podamos ir buscando en la Biblia, ya sea que la aprendas o la abras. Y vamos a estar viendo 3 puntos allí en Gálatas 5, 16 al 26. Vamos a ver la lucha, el conflicto, vamos a ver los dos contrincantes que están en esa lucha y vamos a ver al vencedor. Recordemos que estamos en una miniserie de predicaciones de las doctrinas, las promesas del Evangelio. Y hace 8 días, ¿cuál vimos? La justificación. Por eso me gustaría que viéramos la santificación a la luz de la justificación. Este cuadrito nos va a ayudar un poco. Mientras la justificación nos dice que Dios nos declara justos, la santificación nos dice que Dios nos hace justos, nos declara, nos hace. La justificación es un acto de la gracia de Dios, es algo que Él ya hizo, es una declaración, nos declaró justos. Mientras que la santificación es una obra de la gracia de Dios, es un proceso, pero es por la justificación, que es la declaración. Y la justificación nos dice que tenemos paz con Dios. Se lo vimos hace 8 días. La santificación nos dice que tenemos una vida nueva y tenemos el poder para vencer el pecado porque ya fuimos declarados justos. Ahora sí, vamos al texto, Gálatas 5, 16 al 26. Si de pronto no tienes la Biblia, allí en pantalla también va a aparecer. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren.
pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Señor, hoy venimos delante de ti libres, pero venimos delante de ti dispuestos a escucharte, a escuchar tu palabra que nos dice que nos estás transformando. Ayúdanos, por favor, mientras estamos aquí, a ser conscientes de esa lucha interna en nuestro ser. Y gracias por tu esperanza libertadora que nos sigue libertando, que nos sigue santificando. Permítenos ser conscientes de la lucha, pero permítenos entender cómo es que la vencemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, el primer punto que vemos aquí es la lucha o el conflicto. Pero si ponemos atención en el versículo 16, Pablo comienza como: aquí, así que les digo. Ese así que quiere decir que antes teníamos que tener algo ya leído, pensado, pues según la Biblia, teníamos que haber leído todo el capítulo 5. Y el capítulo 5 no lo vamos a leer todo, pero el capítulo 5 nos habla de la libertad que Cristo nos dio, que la vimos hace 8 días en la justificación. Pero entonces, ¿de qué nos libertó el Señor? Del pecado, del poder del pecado sobre nosotros. Porque si vemos el contexto de los Gálatas, también nos liberó del pecado, pero también nos liberó de la ley, de tener que cumplir la ley para salvarnos. Como vimos hace 8 días, somos declarados justos porque Él nos declara, no por algo que hacemos. Si vemos ahora sí el contexto de los Gálatas, vemos que varios judíos estaban instando a los Gálatas a que se circuncidaran, porque así era que iban a obtener la salvación. Pero Pablo les dice, no, ¿cómo así? ¿Cómo así? Y les dice en el versículo 2, si se hacen circuncidar, Cristo no les sirve de nada. Y también en el 13 les dice, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. Los Gálatas iban a circuncidar porque así pensaban, le decían los judíos que iba a ser salvos, pero ya sabemos que no somos salvos por eso. Dios justificó, dice en Romanos 8, tanto a los que se circuncidan como a los que no. Entonces Pablo les está recordando a los Gálatas más bien, ustedes ya son libres, así que vivan por el Espíritu, y empieza a contar esta lucha. Pero ¿para qué somos libres también? Somos libres para obedecer a Dios. Otra vez, obedecerle a Dios no nos hace salvos. Más bien porque somos salvos, le obedecemos. Somos libres para obedecerlo. Y más que dos maneras de vivir, el Señor nos está mostrando aquí por medio de Pablo que en nosotros, que en el creyente, operan dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa y el espíritu. Y que ambas están en constante lucha. Se oponen la una con la otra. Y eso es algo que nosotros somos. Por la caída, que lo vimos en la miniserie anterior, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero por la obra de Jesús tenemos al Espíritu obrando en nosotros.
Y en cualquier momento nosotros vivimos para glorificar a una naturaleza y para desechar a la otra, y viceversa. La verdadera lucha se refiere más a una lucha de deseos. Notemos que se nos dice, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa está deseando todo lo que no tiene que ver con Dios. Está deseando todo lo que es diferente a Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, se refiere a esto como idolatría. Poner algo, aún las cosas buenas, desear algo por encima de Dios. Deseamos tanto el dinero, que es algo bueno, que trabajamos sin descanso y trabajamos dejando a un lado a nuestros familiares para alcanzar el dinero. Deseamos tanto la intimidad de relacionarnos con otros que terminamos acostándonos con alguien que no es nuestro esposo o terminamos teniendo relaciones antes del matrimonio. O deseamos tanto el bienestar de nuestros hijos, que es algo muy bueno, que se nos vuelve una obsesión y los ponemos por encima de nuestro cónyuge. En otras palabras, la naturaleza pecaminosa desea, glorifica, gracias María, anhela cosas, personas que no son Dios. Pero Pablo también nos está diciendo que el Espíritu que está en nosotros desea algo. Y en Juan 16:14 Jesús nos dijo que el Espíritu Santo iba a venir para glorificarlo a Él. Esto nos quiere decir que el Espíritu en nosotros desea glorificar al Padre. Va en oposición a la naturaleza pecaminosa que desea otras cosas. Y esto es una gran esperanza para nosotros. Porque ya sea en la tentación o aún cayendo en el pecado, podemos decir, esto no soy yo, esto no es lo que yo deseo, yo soy de Dios, yo deseo al Padre y deseo obedecerle. Y tenemos la libertad de correr a Él. Más que un conflicto interno, es más bien a qué poder pertenecemos. Y en el versículo 17, en la parte B, se nos dice, los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Con esto se nos está diciendo, esos dos poderes están en ustedes, están en nosotros. Ustedes no pueden hacer nada para quitar eso. No puedes quitar ni un poder ni el otro. Eso está en nosotros. Y va a estar en nosotros hasta que Cristo regrese. En la promesa de la glorificación vamos a hablar más de eso. Pablo nos está diciendo que estos dos poderes están allí, que no podemos hacer nada, pero entonces nosotros ¿dónde quedamos? ¿Qué podemos hacer? Pablo nos dice, si los guía el Espíritu no están bajo la ley, pero ahorita vamos a hablar más acerca de la guía del Espíritu en nosotros. Pero para entenderlo un poco, esto es algo como, en nosotros tenemos a Google Maps y a Waze para llegar a algún lugar, ¿cierto? Para llegar a algún lugar puedes escoger o Google Maps o Waze. ¿A cuál vas a seguir? Pablo nos está diciendo, sigan a Google Maps, sigan al Espíritu, no sigan a Waze. Pero vamos a enfocarnos más de la guía del Espíritu. Por ahora veamos estos dos sistemas operativos que están en nosotros, la naturaleza pecaminosa y el Espíritu. Antes de ir a las listas que Pablo nos propone aquí, veamos rápidamente qué es una y qué es la otra. Podríamos decir que la naturaleza pecaminosa se refiere a todo aquello que desea el pecado, que está en oposición a Dios, o más bien lo que el Espíritu Santo no ha renovado en nosotros. Porque como vimos, sí, somos declarados justos, el poder del pecado ya no tiene nada con nosotros, ya no puede hacer nada, pero el pecado sí permanece porque seguimos pecando. Pero el Espíritu, desde que somos justificados, empieza a renovar algo en nuestra vida. Precisamente eso es el Espíritu, ese corazón renovado. Ese corazón nuevo por el Espíritu que vez tras vez nos va santificando, nos va transformando. Porque nuestra naturaleza pecaminosa estaba ahí
libremente en nuestro corazón, gobernando, hasta que llega el Espíritu Santo, nos hace libres y el Espíritu Santo empieza a batallar por nosotros. Empieza a hacerle competencia a la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo entonces podemos percibir que sí hemos sido renovados? Yo no sé si a ustedes les ha pasado una circunstancia, una situación que ustedes dicen, ve, yo unos añitos atrás le hubiera respondido a esa persona mucho más fuerte, le hubiera contestado más grosero, o le hubiera pegado. ¿A cuántos les ha pasado eso? Yo puedo dar fe de que no soy lo que era hace mucho, y sé que muchos de ustedes también, que ya no luchamos con las mismas cosas con las que luchábamos antes, y eso es una obra del Espíritu Santo. Ahora sí vamos a las dos listas que Pablo nos muestra acá, y vale la pena aclarar que estas dos listas, este tipo de listas eran muy comunes en la época, mostrar virtudes y mostrar cosas no tan buenas, pero no eran tanto para expresar un código moral, sino para expresar o describir a una persona o a una idea. Y también es muy importante aclarar que esto no son listas exactas, que no son listas exhaustivas, porque como vamos a ver, hay muchos más pecados de los que hay acá y hay muchas más obras buenas de las que aparecen acá. Más bien, Pablo lo que está haciendo es hablando según el contexto de los Gálatas. Entonces veamos la primera lista, que son las obras de la naturaleza pecaminosa. Pablo las divide en 4 grupos: pecados sexuales, religiosos, pecados contra el prójimo, falta de dominio propio. Pecados sexuales: la inmoralidad sexual, la impureza y el libertinaje. Los religiosos: idolatría. Y aquí idolatría no es a lo que yo me refería ahora de poner un deseo por encima de Dios, porque todo esto en ese sentido de la palabra es idolatría. Más bien aquí idolatría Pablo la compara con brujería. Es un tema más de prácticas religiosas paganas y ocultas. Pecados contra el prójimo: odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias. Sectarismo se refiere acá a que habían grupos diferentes en Gálatas discutiendo. Los que decían circuncídese y los que decían no. Hacían como un sectarismo y eran grupos que mantenían en constante discusión. Falta de dominio propio: borracheras, orgías y cosas parecidas. Algo que es muy interesante es que Pablo le está diciendo esto a ¿quiénes? A cristianos. Se lo está diciendo a creyentes. Porque cuando uno ve este tipo de listas, por lo menos a mí, porque hay muchas de estas listas en el Nuevo Testamento, uno que normalmente ¿qué dice cuando ve esas listas? Uy, yo no soy así. Yo no hago eso. Yo no soy todo lo que dice ahí. O tal vez algunos dirán, uy, yo luchaba con eso antes y ahora no. Entonces, como esto es un tema contextual para los Gálatas, bajemos esta lista más a nosotros, a las personas de aquí de Redil Belén y a los que nos están viendo por YouTube. Porque con la justificación aprendimos que no somos tan buenos como pensábamos ser. Y que si no descansamos en la justicia de Jesús, estamos descansando en nuestra propia justicia y estamos aparentando algo que no somos. Y el aparentar se puede ver así, con deshonestidad. Yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo con esa lista. Con comparaciones. Yo no soy tan malo como los muchachos del barrio que se paran en la esquina a fumar marihuana. Yo no soy tan malo como ellos. Aparentar también se ve como con las excusas. Realmente yo no soy así. O con una justicia falsa. Aquí están todas las cosas buenas que yo he hecho. Tal vez yo sí he hecho cosas malas, pero aquí está lo bueno que yo he hecho. Y para que lo bajemos más a nosotros, me gustaría leer unos ejemplos de este maravilloso libro. Soy una persona que trabaja mucho, así que Dios me va a recompensar.
Porque hago las cosas bien como padre de familia, soy más espiritual que otros padres que no pueden controlar a sus hijos. Tengo cuidado de los pobres y desvalidos de la manera que todos los cristianos deberían hacerlo. Si realmente amas a Dios, vas a votar por mi candidato. Estamos en tiempos de elecciones, de donde se están promoviendo. Y antes de continuar con el fruto del Espíritu, me gustaría hacer un énfasis en esta advertencia que aparece después de esta lista. En el 21, segunda parte. Les advierto ahora, como antes lo hice. Pablo ya les había dicho esto que les va a decir. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y debemos detenernos ahí en esa advertencia, que es para los Gálatas, que es para los creyentes, que es para nosotros. Porque una de las muestras de que nosotros no hemos sido justificados es que seguimos practicando estas cosas. Un autor lo pone así: alguien que es consciente de su naturaleza pecaminosa y no lucha contra ella, demuestra que el Hijo no lo ha redimido y que el Espíritu no lo ha renovado. Pero esta esperanza también esta advertencia también es una esperanza para nosotros, porque aquí Pablo se está refiriendo a prácticas, a algo que tú eres consciente con lo que luchas y lo sigues haciendo. Más bien en nosotros los creyentes sí caemos esporádicamente en estas luchas. Pero como hemos estado viendo, el Espíritu nos ha transformado en otras. Ya no practicamos lo de antes. Eso es una muestra de que el Espíritu sí está en nosotros y que nos capacita para perseverar y entender que solo Él nos puede transformar. Vamos a la otra lista. Que es el fruto del Espíritu. No sé si les parece muy interesante, Pablo a la naturaleza pecaminosa, cuando se refiere a ella, dice las obras de la naturaleza. Pero cuando habla del Espíritu usa la palabra fruto, ¿cierto? Y eso nos requiere que nos vayamos al mundo de la agricultura. Como yo no soy agricultor, algunos de aquí saben de eso, estudiando vi unos 4 aspectos que Timothy Keller nos habla acerca del fruto, que compara un fruto natural como un mango, una papaya, qué rico manguito con sal. Keller nos dice que el crecimiento es gradual, o sea que el crecimiento está ahí. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Precisamente con una situación donde decimos, yo no hubiese sido tan paciente como antes. Necesitamos circunstancias para darnos cuenta que ese crecimiento está ahí. El crecimiento de un fruto es inevitable. Imaginémonos una bellota, es esta frutica que las ardillas comen, cae a una tumba con un ataúd de mármol. Si yo les pregunto, ¿quién es más fuerte, la semilla o el mármol? Si no sabemos cómo crecen las cosas, vamos a decir que el mármol. Pero la semilla va a crecer, a crecer, a crecer y va a romper el mármol. Así es el fruto del Espíritu. El Espíritu tiene raíces internas. Esto nos habla de que el fruto no es el que hace la vida. Un árbol de manzanas, la manzana, no es el que le da vida al árbol. Imaginemos que esto es un árbol de manzanas quemado, y si le ponemos una manzana y se la amarramos acá, ¿el árbol va a tener vida? No, más bien nos damos cuenta que el árbol tiene vida porque sus raíces producen las manzanas. Y el crecimiento es simétrico. Si notamos, Pablo no menciona la palabra frutos, menciona la palabra fruto en singular, pero muestra 9 aquí características del fruto del Espíritu. Cuando Keller nos dice que el crecimiento es simétrico, nos está diciendo que
estas 9 cosas, más muchas más, porque sabemos que no es una lista definitiva, van creciendo en el creyente y puede que no a la par, pero sí van creciendo simétricamente. Como dice Juan, aquel que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. El fruto va creciendo gradualmente, inevitablemente, tiene raíces internas y es simétrico. Pablo entonces nos anima, déjese guiar por el Espíritu y así daremos estos frutos. Esto nos enseña que tenemos que podar los viejos hábitos. Tenemos que tener intencionalidad para cultivar los nuevos hábitos. Entendiendo que eso es una obra del Espíritu, pero sí se requiere que nosotros sigamos al Espíritu. Entonces, Jonathan, ¿cómo doy fruto? ¿Cómo damos fruto? En Juan 15, Jesús nos dice la clave. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Y si leemos todo el capítulo 15 hasta el versículo 17 más o menos, Jesús nos va a decir que permanezcamos en su palabra, en su amor y en sus mandamientos. Esto es un buen texto que sería bueno que, no vamos a ahondar en él, pero sería un buen texto para estudiar esta semana. De hecho, podemos enviarte un devocional que hicimos los líderes en el retiro con él. Fue muy especial. Entonces, ya vimos los dos contrincantes, ¿cierto? La naturaleza pecaminosa y el espíritu. Veamos entonces quién es el vencedor. Rápidamente podemos contestar como el abuelo, aquel que alimentes más, al lobo que alimentes más va a ganar. Y Pablo nos dice que sí, eso es verdad, que guiemos, que si nos dejamos guiar por el Espíritu va a salir vencedor. Pero si nos detenemos en el versículo 24, vamos a encontrar un personaje maravilloso. Los que son de Cristo Jesús. Y ese es el verdadero vencedor. Ese es el gran vencedor, Jesús. Nosotros vencemos, somos vencedores solo porque es el vencedor. Y no me refiero a que somos vencedores en que ya no tenemos sufrimiento, ni dolor, ni enfermedad, no. Somos vencedores. Vencimos al pecado porque Él lo venció por nosotros. Somos vencedores porque la ira del pecado que merecíamos nosotros recayó sobre Jesús. Jesús es el verdadero vencedor. Y definitivamente sin Él no podemos ser santificados. No podemos guiar al Espíritu. Y si nos detenemos más adelante en estos versículos, Pablo nos hace una invitación muy grande y nos dice que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero antes de pasar a esto me gustaría decir algo. Tal vez tú te preguntes, y entonces yo sí soy de Jesús, si estás acá o estás en YouTube, yo sí soy de Jesús, yo sí soy de Cristo. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Primero, te lo voy a dar con este ejemplo. Imaginémonos a un borracho, ¿cierto? ¿Qué dice un borracho cuando toma? No vuelvo a beber. Esta va a ser la última vez. ¿Y qué pasa al otro día o a los 8 días? Vuelve a beber. Porque el borracho está esclavo a algo más poderoso que él. Y tal vez muchos de los que están acá, algunos, o si estás escuchando en YouTube, sabes que hay algo que te está oprimiendo. Hay un poder más grande que tú. Hay un yugo que está sobre ti. El yugo lo usaban para trabajar con los bueyes y era como algo de madera que unía
estuve buscando si podía traer un yugo, pero muy difícil encontrar. Unían a un buey fuerte con un buey débil con la intención de que el débil aprendiera del fuerte. Y muchas veces nosotros mismos, o como hemos aprendido en la caída, llega un yugo sobre nosotros, o nosotros nos ponemos yugos que solamente Jesús puede quitar. Y esa es la buena noticia para ti que piensas que no eres de Jesús. Que Jesús hace 2000 años vino, murió por ti, por mí, y quitó el yugo. Y quitó el yugo que nos atormentaba. Y ahora está a la derecha del Padre diciendo, si estás cansado, ven a mí, que yo te haré descansar. Continuemos con la santificación y continuemos glorificando a ese vencedor, como dice Hebreos 10:14. Por un solo sacrificio perfeccionó, hizo perfectos a los que está santificando. Él ya venció, Él ya dio su sacrificio, ya nos hizo perfectos, ya nos declaró justos, pero nos está santificando. Esto es un proceso. Porque hace 8 días vimos que la justicia la justificación es una justicia pasiva. No pudimos hacer nada para que nos declarara justos. Como vimos en las comunidades misionales, no podemos hacer nada para que Él nos vea sonriente. Solo por Jesús es que Él nos ve sonrientes. Nos habla de una justicia pasiva, pero la santificación sí nos habla de un proceso activo, algo que nosotros vamos haciendo también. Como Pablo lo dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Este tema de que somos crucificados sí es algo que Jesús ya hizo, pero también en el original se refiere a algo que es continuo, que debemos crucificar día a día la naturaleza pecaminosa, que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y otra vez volvamos al tema de Waze. Conozco a algunos que ponen el Waze y no le hacen caso a Waze. Se van por un lado diferente al que Waze les está diciendo. Sabemos que el Espíritu nos está guiando y no le hacemos caso. Vamos por otro lado. Y me gustaría con un ejemplo en mi propia vida explicarlo un poco. Definitivamente, cada vez que el pastor me dice, Jonathan, vas a predicar este texto, yo lo estudio y al primero que le habla el texto es a mí. Si no me habla a mí, yo creo, no ha pasado, le diría al pastor, no, yo no lo predico, porque no me está hablando a mí. Y este texto me habló bastante a mí. Me di cuenta a la luz de este texto que yo lucho con el tema del servicio, con el servir. Y ustedes dirán, Jonathan, pero yo lo veo que usted llega desde las 7 de la mañana y ayuda en el sonido, a poner sillas y todo esto. Pero me di cuenta que simplemente es una forma en la que a mí me entrenaron. Desde los 10 años yo voy a la iglesia y desde que llegué empecé a servir. Luego trabajé con eventos y ser técnico de eventos es servir porque tienes que estar en tarima, dispuesto a hacer lo que los ingenieros digan, lo que los músicos digan, el cliente diga. Entonces todo el tiempo estoy sirviendo. Entonces me di cuenta que yo no es que era un servidor, sino que hacía la tarea que me tocaba hacer. ¿Por qué me di cuenta de eso? Porque estoy desde las 7 de la mañana aquí hasta las 2 haciendo la tarea, sirviendo, y llego a mi casa y me relajo y digo, yo ya serví y espero que mi esposa me sirva a mí. Porque yo dije, ya serví, ya yo me merezco descansar y merezco que me sirvan a mí. Me di cuenta con esto
que cuando vamos donde mi mamá y mi suegra, me tranquilizo porque ellas nos van a servir. Entonces yo no estaba viviendo el servicio, estaba cumpliendo la tarea. Me di cuenta de eso gracias a Dios. Pero ese texto me animó a percatarme de eso, pero a decir, yo soy un siervo porque Jesús es un siervo. Y me encontré con el texto de Filipenses donde Pablo habla de que Jesús vino a humillarse, que no le importó, en mis palabras, ser hijo de Dios para venir a servirnos y no a que le sirviéramos. Y yo con ese texto entendí, es que a mí no me deben servir y yo no sirvo solamente por cumplir una tarea. Es que como aprendimos algunos con el pastor Bill, momento a momento soy un siervo, porque Jesús es un siervo, porque Él me liberó del yo querer que me sirvan, del yo decir que merezco algo, me liberó para yo servir. ¿Cuándo? En todo momento. ¿A quiénes? A todos. Y este ejemplo lo digo simplemente para decir, la palabra de Dios nos transforma y nos habla a cada uno, pero también para que llevemos a la práctica todo este texto, para que llevemos a la práctica no mañana, porque es festivo, no mentira, no mañana, sino apenas salgamos de acá, sea lo que sea que vayamos a hacer, vivamos este texto, vivamos la santificación en nosotros. Entonces no sé si quieres tomar nota, me faltó escribir esto aquí, perdón, pero va a ser un buen diálogo en las comunidades misionales. Lo primero es que puedas identificar, si no lo has identificado ya, un pecado con el que tú luches. Porque según esta palabra, los que somos hijos de Dios podemos identificar, yo lucho con esto. Y si de pronto no piensas en un pecado, pregúntale a tu esposo, a tu amigo, tu mejor amigo, a tu pastor, a tu líder, a tus hijos, que ellos sí nos van a decir en qué pecamos nosotros. Pero lo segundo que vamos a hacer a partir de que salgamos de acá es identificar la raíz. Porque tal vez tú dices, ay, es que yo lucho con la generosidad. Está bien. Pero ¿cuál es la raíz del por qué yo no soy generoso? ¿Por qué no quiero ser generoso? Y una manera de preguntarte esto es, ¿por qué me molesta tanto eso? ¿Por qué mi hija hizo un reguero en la casa, yo me enojo tanto, que le grito tanto? ¿Por qué me molesta que ella riegue eso? ¿O por qué me pone tan triste tal situación que me lleva a la ansiedad, que me lleva a unos ataques de ira? Y si queremos ir más allá, ¿por qué esto me pone tan feliz que tengo que alcanzarlo a costa de lo que sea? Entonces, identifiquemos una lucha, pero vamos a la raíz, a lo que hemos llamado varias veces el pecado detrás del pecado. Pero ahora vamos a la acción como tercero. Y piensa ya qué puedes hacer ahora que salgas, mañana, el martes, el miércoles, y momento a momento para luchar contra eso. Porque es que, sí, el Espíritu nos muestra, nos convence de pecado. Lucho con esto, peleo con esto, pero pretendemos que Dios haga así y la lucha se vaya. Yo lucho con despertarme para leer la palabra. ¿Qué tengo que hacer? Despertarme. Dejar de ver tantas series, dejar de ver MasterChef. Bueno, ya se acabó MasterChef. Acostarse más tempranito para levantarse más tempranito, para leer. Lucho con la generosidad. ¿Qué tengo que hacer? Dar. Pero otra vez, porque soy libre. Porque ya el sacrificio me hizo libre, que me permite identificar la lucha, el pecado, lo que hay detrás del pecado y me permite actuar. Porque nosotros simplemente podemos expresar lo que somos.
Oremos al Señor. Oremos al gran vencedor, a que venció en la cruz. Adoremos y démosle gracias al que nos hizo libre. Cierra ahí tus ojos simplemente para que te concentres y piensa de qué te ha libertado Dios. ¿Qué cosas tú no practicas que antes sí practicabas? ¿De qué cosas te ha hecho libre? Pero también pensemos en arrepentimiento. ¿Con qué cosas sigo luchando? Pídale al Espíritu Santo que te muestre de dónde vienen tus ataques de ira, de dónde vienen esas obras de la naturaleza. ¿Qué estás deseando? ¿Qué estamos deseando? Señor Jesús, ayúdanos por favor a recordar tu sacrificio. Ayúdanos a recordar que el Espíritu Santo está en nosotros, nos convence de pecado y nos dice, ven, déjate guiar por mí. Porque ya sabemos qué tenemos que hacer para luchar con nuestro pecado, pero nos hacemos los de la vista gorda. Ayúdanos a recordar que vamos a la batalla y estamos en la batalla contigo, que tu Espíritu Santo vino, nos dio una vida nueva, una vida de libres, de hijos, y que ahora somos libres para dejarnos guiar por el Espíritu, dejarnos guiar por Waze, dejarnos guiar por tu palabra, por tu amor, por tus mandamientos. Adoremos al Señor. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.